looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came from. What's wrong with you, Hey Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry, I must have been a little distracted. Pass the salt. Bueno, chicos, pues bienvenida Esme, buenas noches. Pues, ¿cómo ven el video? ¿Quién me dice? El primer video para mí es muy fuerte y el segundo video, bueno, ahorita lo tocamos, ¿vale? Pero del primer video, ¿quién me podría compartir algo? ¿Qué piensan del primer video? Hola Jazz, Hola Mike, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues en mi percepción el primer video es simple. ¿Qué te transmite? Normalmente todos los padres queremos que nuestros hijos... ¿Me escuchas? Sí. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, se te escuchan, sí, bueno, se te escuchamos bien. Sí, los padres queremos que nuestros hijos sean increíbles, pero al final del día la inversión de tiempo y el ejemplo que a veces damos es realmente pobre, esa es la palabra correcta que tengo en mente. Es pobre el tiempo que le damos a nuestros hijos. Y cuando crecen queremos que sean un ejemplo, pero en realidad pues estamos más preocupados por traerles el alimento y su bienestar que lo que ellos necesitan como lo dice el curso. Entonces, el video me hace pensar en todo lo humano que uno hace y que les transmite a los chicos, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que somos
es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? Y a veces lo que somos no nos gusta. Y a veces nosotros a nuestros hijos les exigimos más, ¿no? O nos quejamos de nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que realmente es la herencia que les estamos dando o transmitiendo, ¿no? Y eso es bien fuerte. ¿Qué les estamos dejando a nuestros hijos? Ahorita que vamos a entrar un poquito ya más en contexto, justamente en la parte del libro, un punto muy clave del capítulo que vamos a ver hoy es justamente esto, ¿no? Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, esto es el spoiler, ¿no? Se los adelanto, pero esa es una gran realidad, ¿no? Y en el video 2, ¿qué les pareció? Ahí ¿qué les transmite el video 2? ¿Tú qué piensas, Dina? ¿Qué te transmitió el video 2? Ay, perdón, pero es que como que no lo entendí mucho. ¿No lo entendiste? Creo que justo me distrae. Es- Ok, bueno, en el video 2 podemos ver justamente que a veces la comunicación es difícil con nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos están más metidos en la tecnología, en las cosas actuales, ¿no? Y a veces tenemos que tener estrategias para poder llamar la atención también de nuestros hijos. Entonces hay que ser creativos, ¿no? Para poder tener esas estrategias y poder entablar una buena y sana comunicación con nuestros hijos de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es como que el reflejo del segundo video, ¿vale? Y bueno, chicos, pues vamos a empezar ahora sí de lleno en materia con el tema del día de hoy. Les voy compartiendo. El tema del día de hoy que vamos a ver es justamente lucha por el corazón, ¿no? En el capítulo de hoy vamos a adentrar luchar por el corazón de nuestros hijos, ¿vale? Este es el valor familiar número 3 que vamos a ver en esta clase y justamente habla acerca de la comunicación. Comunícate en una forma que le dé valor a la relación, ¿vale? Entonces, aquí uno de los autores, que se llama Lucas, aquí, bueno, el libro lo escriben Lucas y otro autor que se llama Reggie. Bueno, Reggie parece más como, bueno, aquí en México, ¿no? Parece nombre más como mujer. Entonces, por ahí cuando vean esos letreritos que dice caso real, quiere decir justamente de los autores, ¿vale? Entonces, aquí justamente Lucas nos comparte que cuando su hijo tenía 6 años, lo lleva a una escuela de fútbol. Enseguida dice, noté que se sentía perdido. Mi reacción inicial fue animarlo e incluso, en algún sentido, debo confesarlo, exigirle que mantuviera el ritmo con los otros niños que eran parte de la actividad. Pero Max era más pequeño que los demás y algunos de ellos ya estaban habituados a las clases. Luego también me di cuenta que uno de los niños era el hijo del entrenador y el otro su sobrino. Así que no se sentían intimidados por la experiencia, pero Max sí. El resultado de esas clases y de mi actitud fue que por algunos años Max no quiso saber nada del fútbol. Yo me sentí culpable por no haber leído correctamente la situación antes de hacerlo sentir forzado y herir su corazón. Varios años después, Max solito quiso volver a jugar el fútbol y tomar unas clases, lo cual me ayudó a disipar mi remordimiento. Y es que Max había terminado tan frustrado con la primera experiencia que llegué a pensar que lo había condicionado negativamente de por vida con respecto a ese deporte que los latinos encontramos tan fácil de jugar. Y aquí esta pregunta, hermanos, yo los invito a que razonemos. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces y de cuántas maneras maltratamos sin querer el corazón de nuestros hijos? Y lo hacemos, aun cuando la intención sea buena, ¿no? Aquí justamente el autor está compartiendo esta experiencia muy íntima, muy personal, porque lo que él quiere reflejar es muchas veces nosotros como padres exigimos demasiado a nuestros hijos, ¿no? Aquí
Lucas, que es el padre, justamente lleva a Max, que es el hijo, por primera vez a un partido de fútbol. El niño se siente intimidado, no se siente como muy a gusto porque es algo nuevo para él, ¿no? Pero más sin embargo el papá quería pues que el hijo ya lo dominara casi casi, ¿no? Y que se sintiera como los demás, porque al papá le gusta, ¿no? Aquí podemos ver cómo muchas veces como padres, como dice al final, sin ninguna mala intención, pero sí queremos orillar o llevar a nuestros hijos hacia la dirección que a nosotros nos gusta o nosotros queremos o nosotros creemos que va a ser lo mejor para nuestros hijos, pero y de esa manera a veces sin querer los dañamos, porque que los obligamos a hacer algo que tal vez a ellos ni siquiera les llama la atención o no les agrada o no les gusta, ¿no? Esto, hermanos, yo la verdad cuando lo vi por primera vez, me imagino y me lleva a pensar mucho justamente en nuestros chicos, ¿no? Los chicos, porque muchas veces ellos están renuentes, no quieren ir a la iglesia, ¿no? Y muchas veces ellos tal vez no lo disfrutan tanto como nosotros, y aunque nosotros sabemos que es algo bueno para ellos y se los queremos inculcar, debemos aprender a ser muy inteligentes, muy astutos, muy sabios y llevarlos a que no sea algo forzado, a que no sea algo desagradable para ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Que sea una experiencia hermosa para ellos y no que los traumaticemos tanto que al final ellos quieran salir corriendo y jamás volver a saber nada de otra iglesia, ¿no? Entonces, aquí como dice el autor, lo bueno fue que después por él mismo solito, después él quiso retomar la parte del fútbol, ¿no? Y ojalá, hermanos, de verdad nosotros ahora que nuestros chicos están jóvenes, están pequeños, pues que no se lleven ese mal sabor de boca y que algún día y de ellos mismos nazca y salga, ¿no? El papá, mamá, yo quiero, ¿no? Con todo mi corazón y con todo mi amor, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero bautizarme, yo, ¿no? Yo quiero, de mí nace, ¿no? Y esto, bueno, chicos, lo comparto también por los hermanos que tal después van a ver la grabación, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los secretos para una buena pelea? Recuerden, ahorita estamos viendo este tema, cómo pelear por el corazón de nuestros hijos de una manera correcta, ¿vale? Entonces, algunos de los secretos que justamente nos dan en este libro, nos dicen, los hijos no solo necesitan, sino que también anhelan notar que los padres queremos lo mejor para sus vidas. Necesitan poder reconocer una y otra vez que queremos empujarlos con gracia a una vida más significativa y que para conseguirlo procuramos abrirles posibilidades de cara al futuro, pero debemos estar seguros de cómo leen nuestras intenciones y revisar si nuestras expectativas son realistas. Todo esto demanda muchas veces pelear por sus corazones. ¿A qué nos referimos? Aquí esto es súper importante, hermanos. Cuando peleamos con alguien, ¿sí? Es porque tú quieres ganar. Cuando tú peleas con alguien es porque tú algo quieres ganar, ¿vale? Ya sea en la cuestión familiar, ya sea respeto, ya sea que vean que tú siempre tienes la razón, ¿no? Pero, ¿qué diferencia o es muy diferente cuando tú peleas por alguien porque tú no quieres ganar? Al contrario, quieres que la otra persona gane. En este caso, ¿qué va a ganar? Cariño, experiencia o justamente que crea y confíe más en ti como papá o como mamá. Pero que él gane, que tu hijo o hija ganen, ¿vale? Cuando peleas con alguien, construimos murallas, ¿no? Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Muchos de los reyes, ¿no? Construían murallas para defender sus castillos o para defender pueblos o sus imperios. Y justamente qué era lo que hacían para ahuyentar a todos los que pudieran venir a quererles quitar lo de ellos, pues construían murallas, ¿no? Y trataban de alejar
justamente a los extraños o a los extranjeros, ¿no? Pero cuando tú peleas por alguien, justamente es lo contrario. Tiramos murallas, las derribamos por completo, porque lo que tú quieres mostrarle a esa persona es que eres confiable, apacible, que puede entrar directo a tu corazón, que tú no tienes murallas, que tú eres ese hombre o esa mujer o ese papá, esa mamá, que son confiables para que ellos puedan entrar y platicar contigo de una manera apacible. Cuando peleas con alguien, la relación corre peligro, porque puedes herir, porque los alejas con las murallas y porque más allá de ganar algo, sales ¿qué? Ahuyentando. Y entonces esa relación va a correr peligro, se va a quebrar. Pero cuando tú peleas por alguien, priorizas la relación. Cuando priorizas, lo que vas a hacer o lo que te va a llevar a pensar es justamente cómo no dañar, cómo cuidar, cómo proteger. A eso se te lleva el que tú pelees por alguien y el que tú priorices, el que pongas por delante a alguien más que a ti mismo, ¿vale? Ahora, no sé si ustedes recuerdan que justamente la clase que nos compartió Noé, hablábamos justamente de Deuteronomio 6, cuando Moisés le habla a su pueblo y les dice, escucha Israel, ¿no? Entonces aquí el autor, bueno, los autores retoman justamente este discurso de Deuteronomio 6, pero aquí no lo van a ir desglosando de una manera increíble para que nosotros podamos comprender a profundidad cuál era el mensaje que Moisés quería hacer llegar a la mente y al corazón de cada uno de los israelitas. Y dice justamente en Deuteronomio 6, notemos que él también aprendió algo relacionado a esta verdad mucho antes que nosotros. Moisés había pasado todo su liderazgo intentando que el pueblo de Israel obedeciera. Varios relatos del Antiguo Testamento cuentan sobre cómo luchó contra sus voluntades, pero cuando llegamos a Deuteronomio 6, Moisés parece acercarse a las leyes de Dios con una perspectiva diferente, como un líder más duro. Y aquí justamente vemos, ¿no? Vamos a ir relacionando esto. En este capítulo Moisés desafía a toda la nación hebrea que había estado vagando por el desierto y se aproximaba a Canaán y vuelve a relatar la historia de sus últimos 40 años y luego les recuerda sobre su pacto con Dios. A continuación establece lo que será el principio fundamental de la nación al decirles, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hasta ese momento no había nada demasiado novedoso en sus palabras. Había hecho una saludable revisión de la actividad de Dios a lo largo de esos años y los mandamientos que Él les había dado. Pero luego Moisés le dice al pueblo algo que llama la atención, algo que fue registrado aquí por primera vez en las Escrituras, algo que Jesús mismo repetiría y ampliaría unos 1300 años más tarde, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Vale? Y aquí podemos ver justamente, ¿no? En las ilustraciones, cuando tú peleas con alguien, ¿no? Hay un padre y un hijo que están discutiendo, que justamente están levantando murallas, más allá de levantar comunicación o confianza, ¿no? Pero cuando nosotros vemos en la imagen de abajo un padre tranquilo que platica con su hijo lo escucha, ¿no? Y eso era lo que Moisés les quería transmitir justamente con este mensaje. Escucha Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es fundamental, que nosotros lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nos dé fuerza, para que sepamos de dónde venimos, ¿no?
a raíz de todo lo que nosotros podemos ir justamente escudriñando en las escrituras, a nosotros también nos dejan muchas enseñanzas profundas. Y este mensaje es un mensaje muy profundo al que Moisés llevó a su pueblo y que esperaba Moisés que su pueblo lo tatuara de verdad en su mente y en su corazón, ¿no? Dice en Éxodo 20, luego de que Dios explicara sus mandamientos en contra de la adoración a otros dioses e ídolos, abordó el punto neurálgico que separa un sistema religioso de una fe relacional. En el versículo 6, Dios dice, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. La diferencia parece casi insignificante en el medio de todo el texto, pero establece una conexión importante entre el amor y la obediencia. Antes de este pasaje de Éxodo, sin embargo, encontramos en el Antiguo Testamento pocas referencias, si es que hay, acerca de la expresión de amor de una persona hacia Dios o sobre la relación que existe entre ese amor y los mandamientos. Hay pasajes acerca del amor de Dios por la gente y referencias al amor de unos por otros, pero no sobre amor de una persona hacia Dios. Esto es súper importante, hermanos, porque realmente esto es lo que está pasando y esto es lo que Moisés les está queriendo transmitir, ¿no? Amen a Dios. Y aquí justamente nos lo está expresando más profundamente. Y es muy cierto, ¿no? En toda la Biblia, yo creo que el único que encontramos que realmente ama a Dios es a Jesús, ¿no? Porque lo conoce, porque es uno mismo, porque tiene esa conexión con Él. Pero te has puesto a pensar tú en tu relación con Dios, ¿qué tan profunda es? Y dice aquí, hasta ese momento la mayoría de los textos bíblicos sugieren que la gente debía abordar, respetar y temer a Dios. Esa es la razón por la cual las palabras de Moisés en Deuteronomio 6 son tan importantes para la cultura hebrea. Porque repito, debían adorar, respetar y temer a Dios. ¿Vale? Pero ¿dónde quedaba el amor? ¿Dónde quedaba esa obediencia por amor? Moisés había estado en el monte con Dios, había vivido la historia de Israel y poseía un marco de referencia como nadie más. Y aquí, en una frase, conecta los puntos para darle aún una mejor comprensión de la vista panorámica. Lo que él menciona en esta frase transmitirá las conversaciones que los judíos tendrán por miles de años. Aquí explica el eslabón perdido que a menudo surge cuando permitimos que nuestra fe se convierta en un sistema de reglas. La única cosa que diferencia a una fe viva de una ortodoxia ritual es una palabra, una idea, una fuerza cautivante. La diferencia es el amor. Al hablarle al pueblo en este momento histórico, Moisés conecta claramente la idea de obedecer los mandamientos de Dios con el asunto del amor y luego toma el concepto de amar a Dios y lo lleva a un nivel mucho más profundo. Él establece la piedra angular sobre la cual más adelante Jesús construirá su reino completo. Y en los siguientes capítulos, Moisés se encarga de repetir este mandamiento más de una docena de veces. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en Deuteronomio 6:5. Moisés está luchando por algo más importante que un estilo de vida o unas prácticas religiosas. Está luchando por los corazones de quienes vienen más adelante. Aquí hay una lección que aprender. Si quieres transmitirle un legado a la próxima generación, debes hacerlo de forma relacional. Cada vez que transmites reglas, prácticas o
verdades fuera del contexto de un amor cautivante y genuino, estás propagando una religión vacía. Estás promoviendo una ortodoxia que eventualmente morirá, se volverá abusiva o hasta iniciará la rebelión. Moisés estaba haciendo algo muy diferente. Estaba tratando un círculo alrededor de toda la fe de su pueblo, cuyo núcleo era amar a Dios. A medida que los israelitas se acercaban justamente a Canaán, que era la tierra prometida, Moisés les recuerda que una vez más, esta verdad principal, no olvides el contexto del discurso de Moisés. El pasado de los israelitas se estaba encontrando con su futuro. Todo lo vivido hasta ahora los había conducido hacia ese momento. Moisés no los estaba preparando simplemente para escuchar algo que él les quería decir ese día. Más bien, Dios los había estado preparando por décadas para lo que ese día él quería sellar en sus corazones para siempre. Si prestamos atención, lo que Moisés hace en su presentación es realmente genial. Por un lado, menciona el periodo que resume su historia hasta ese punto y les recuerda acerca de su obediencia y acerca de la fidelidad de Dios. Por otro lado, menciona un nuevo capítulo en la historia y describe la realidad de Canaán. El contraste es increíble. Hubo un desierto, pero ahora existe Canaán. Hubo una incoherencia dentro de la fe nacional, pero ahora existe la demostración suprema de la fidelidad de Dios. En otras palabras, Moisés les estaba diciendo, Dios está haciendo lo que prometió. Están a punto de probar la miel y de caminar por las playas. Ya está. Dios hizo lo que ha estado diciendo que haría. Y luego, parado allí frente al pueblo, Moisés conecta los capítulos pasados de su historia con el futuro por medio de una frase fundamental. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí, hermano, hermana, yo te hago una pregunta, porque tú eres parte de este pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo que Dios también ya rescató, ¿no? A nosotros Dios también ya nos rescató de un pecado, de un pasado sin sentido. Pero también, ¿cuántas veces ha habido dudas en tu corazón, como las hubo en este pueblo? ¿Cuántas veces hemos dudado de que algún día van a llegar las promesas de Dios? O si realmente vale la pena seguir peleando. O si realmente tenemos las fuerzas para lograrlo. Porque, no sé, a lo mejor en el relato, muchos de ellos dudaron, ¿no? El pueblo dudó, a pesar de que vieron que Moisés abrió el mar, a pesar de que vieron las columnas de fuego, a pesar de que vieron y comieron del maná, comieron las aves del cielo, salió agua de entre las rocas, ¿no? Y más sin embargo ellos dudaron de Dios. Pero aquí Moisés les está diciendo, Dios está haciendo lo que prometió. Eso es increíble, ¿no? Y luego dice, Moisés fue directo. De ahora en adelante todo debe ser diferente. Dado lo que han visto y lo que ahora conocen, deben dejar de pensar en Dios solamente como en alguien a quien hay que temer y verlo como alguien a quien pueden amar. Lo que está por suceder debe sellar para siempre lo que creen acerca del carácter de Dios. Dios cumple sus promesas. Pueden confiarle su corazón, su alma y sus fuerzas. Les está entregando Canaán, no porque se lo merezcan, no por quienes son, sino porque Él es Dios. No tiene razón alguna para hacer lo que está haciendo, más que dejarles una huella imborrable de su naturaleza. Y de hecho nosotros desde que empezamos
a ver, ¿no? Las escrituras, desde que Dios escoge al pueblo, a este pueblo, Dios lo escoge porque era el pueblo más débil, porque era el pueblo más pequeño, ¿no? Porque era el pueblo que tenía menos recursos. Y justamente Dios dice, porque yo te voy a mostrar mi poder y mi amor, por eso te elijo a ti, ¿no? Y los hizo proliferar y bueno, ya eran muchísimos. Cuando ellos salen de Egipto eran muchísimos los que salen, ¿no? Y ahora Dios ya los lleva a esa tierra prometida, a esa tierra llena de leche y miel, ¿no? Y entonces aquí Moisés justamente les recuerda, su historia está por hacer una transición hacia un nuevo capítulo. De ahora en adelante, la historia será contada de manera diferente. Tendrá un alcance que nunca antes tuvo, una resolución que establecerá un marco de referencia totalmente diferente. De hoy en adelante, deben pasar de ser simplemente un pueblo que obedece reglas a un pueblo que persigue una relación de amor con su Dios y Creador. Y recuerden que hay una generación que le sigue y que está observando su respuesta hacia Dios. Moisés está estableciendo un mandamiento nuevo que supera a todos los demás. Es una regla que implica que hay algo más importante que las reglas. Eleva el significado de una relación con Dios por sobre todo lo demás y señala que nuestro motivo para obedecer debería madurar más allá del temor o la reverencia. De alguna manera, Moisés le estaba advirtiendo al pueblo sobre el peligro de transmitir los mandamientos sin el contexto de una relación de amor con Dios. Esto es clave para los padres del día de hoy. La mayoría de los padres del día de hoy creen que es más importante enseñar reglas y además las razones para cumplir esa regla que simplemente explicar el por qué existe una regla. Entonces, ¿cuál es la motivación de los padres del día de hoy? ¿Pelear por sus hijos o pelear con sus hijos? Y aquí justamente otro de los autores, que se llama Reggie, habla, ¿no? Honestamente no recuerdo ningún momento en que yo les haya dado una explicación tan maravillosa de las reglas que mis hijos hayan dicho, oh, ahora entiendo, papá. Nos lo has explicado también, que haremos exactamente lo que nos pides. El problema con las reglas y sus razones es que puedes discutirlas, pero no puedes discutir una relación de confianza. El otro autor, Lucas, también comenta acerca de su hija Sophie. Más de una vez, al entrar a la preadolescencia, hubo un periodo donde sus ojitos se tiraban hacia atrás cuestionando a cada no, como una tragedia, y al notarlo quise bajarle el volumen a una rebeldía incipiente, explicándole con extra cariño cuánto la amaba y que odiaba la idea de que pudiera lastimar la preciosa persona en la que se estaba convirtiendo. Esta explicación de intenciones serenó muchas conversaciones y la ayudó a subirle el volumen a su corazón dócil. A veces la comunicación, bueno, no a veces, siempre la comunicación va a ser clave y fundamental en la relación que tenemos con nuestros hijos. Cuando a veces nosotros queremos imponer, ¿no?, algo a nuestros hijos, es obvio que ellos lo van a querer burlar o van a querer sobrepasarlo, porque van a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dices que no? Si yo quiero salir, yo quiero ir a una fiesta, quiero ir con mis amigos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el por qué no? Pero si tú le explicas a tu hijo, mira, me da miedo que te vaya a suceder algo, que te vayan a poner algo en la bebida, que te vayan a secuestrar, que te vayan, no sé, ¿no? Hasta dónde pueda llegar a veces la imaginación de cada uno de nosotros.
Eh, entonces eso los va a ayudar a entender tus miedos, ¿no? Pero también hay que entender que no por nuestros miedos vamos a frenar ni su crecimiento, ni tampoco las experiencias que ellos van a pasar en la vida, ni tampoco los vamos a poder proteger de todo lo que pase a su alrededor, ¿no? Entonces, aquí volvemos otra vez a Moisés. Moisés le está advirtiendo al pueblo sobre el peligro de transmitir los mandamientos sin el contexto de una reflexión de amor con Dios. No queremos decir con esto que los padres no deban dar respuesta cada vez que los hijos preguntan un por qué, sino que las respuestas nunca serán importantes como una relación saludable. Una de las cosas más poderosas que un padre puede hacer por sus hijos es aprender a comunicarse de tal forma que le dé valor a la relación. Lamentablemente, la mayoría de los padres para nosotros es mejor pelear, ¿no? Y ganar la discusión que pelear para ganar un corazón, ¿no? Y a veces también tenemos que hacer la retrospectiva. ¿Por qué como padre o como adulto yo quiero tener la razón? O muchas veces, ¿no? Le grito a mi hijo, lo lastimo, lo insulto, porque puede llegar a la discusión tal vez hasta ese grado de que yo lo insulte, para yo ganar la discusión y al final realmente, ¿qué voy a ganar? ¿El amor y el cariño de mi hijo? Creo que más que nada es lo contrario, ¿no? Empezamos a levantar murallas y los alejamos. Entonces muchas veces es preferible, a veces pensamos que por dar a torcer nuestro brazo, perdimos, ¿no? Perdemos la batalla, porque mi hijo ya me sobrepasa, se me va a subir a las barbas, estoy perdiendo el respeto, ¿no? Pero realmente muchas veces puede ser lo contrario, ¿no? Realmente puede ser, si yo doblego mi orgullo como papá o como mamá, porque aquí se hace lo que yo digo, pero si yo doblego ese orgullo, tal vez puedo ganar más, porque voy a ganar la confianza de mi hijo al yo doblegar mi orgullo y que mi hijo vea que se puede negociar conmigo y que podemos llegar a un acuerdo de padre e hijo o madre e hija, ¿no? A que hagamos esas murallas, levantemos esas murallas por siempre querer ganar la discusión y siempre querer tener la razón ante mis hijos, ¿no? Y aquí justamente nos explican, ¿no? Miles de años atrás los padres enfrentaban las mismas situaciones familiares que enfrentamos hoy en día. ¿Parece increíble? Sí, pero así es, ¿no? Los ciclos se van a repetir. Dice Moisés les dijo a las familias hebreas que llegaría un día en que sus hijos cuestionarían sus reglas. En Deuteronomio 6:20 les dice, en el futuro cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Ahora, detente por un segundo como padre. ¿Te suenan familiares esas preguntas? ¿Has tenido alguna vez una conversación similar con tu hijo o hija? No estamos seguros de la edad del hijo al que se hace referencia en este versículo, pero digamos que tenía unos 13 años. Podemos imaginar al papá judío sentado en su sesión semanal de terapia con Moisés y diciéndole, no sé qué puedo hacer, no sé qué pudo haber salido mal, perdón. Le permito le permito trasladarse en camello, le doy acceso al oasis que tenemos en el patio, tiene su propia tienda de campaña privada y ahora se está quejando de las reglas. No quiere participar de ninguno de nuestros días festivos y hasta esta cuestión de la Pascua. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Aquí igual los autores nos están trasladando a una idea, ¿no? Como cómo le platicarían a Moisés en aquellos tiempos, ¿no? Esta queja de los hijos. ¿Qué hago, Moisés? ¿Qué hago, no?
Y bueno, justamente aquí Reggie también, el autor nos comparte otro caso, ¿no? Donde dice, hubo muchas ocasiones en las que mis hijos preguntaban por qué y yo reaccionaba de manera exagerada. Solía sacar mi pizarrón, dibujar una línea divisoria en medio y comenzar mi sermón. Este es el lado de la línea, tenemos lo que va a suceder si haces lo que está mal. Del otro lado de la línea aparecen las listas de los beneficios de hacer lo que está bien. Tengo 30 años de experiencia como padre y, y además tu madre y Dios están de acuerdo conmigo. Por otra parte, si haces lo incorrecto, estarás un mes castigado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí el autor nos está poniendo justamente un ejemplo cuando él quiere mostrar cuál es su autoridad, ¿no? Aquí el que manda soy yo, mi experiencia es la que yo tengo, ¿no? Yo sé también acerca de Dios. ¿Y qué crees? Que aquí el que manda soy yo y el que está en lo correcto soy yo. Y si no te parece lo que te digo, estás castigado, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces caemos en esto, ¿no? De ser autoritarios con nuestros hijos. Y esto la verdad es que muchas veces los pueden lastimar. Podemos lastimar a nuestros hijos también siendo así, ¿no? Tajantes, autoritarios, ¿no? Ya ni los dejamos ni siquiera expresarse, hablar, ya, ¿no? Se terminó ahí la conversación que ya se convirtió en lo que yo digo como padre, ¿no? ¿Y dónde quedó el amor? ¿Y dónde quedó la paciencia? ¿Y dónde, no? Se pierde el contexto por completo. Pero aquí nos lleva otra vez, sin embargo, Moisés le da al pueblo unos consejos interesantes con respecto a esta situación. Les recomienda que cada vez que sus hijos pregunten por el significado de las estipulaciones y de las leyes, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados habían jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta el día de hoy. Deuteronomio 6, 21 al 24. Muchas veces, hermanos, y sobre todo centrándonos, o yo me quiero centrar en el ejemplo, ¿no? Cuando nuestros hijos van a la iglesia, o más bien los llevamos más a la fuerza a nuestros hijos, ¿no? Y ellos tal vez no tienen tantas ganas de ir. Y justamente ellos te preguntan, papá, mamá, o sea, pero ¿por qué te aferras a que yo vaya, no? Y platicarles, ¿no? Porque así como alguna vez Dios liberó al pueblo de Egipto y cumplió sus promesas, ¿qué crees? Que a mí también me sacó de mi pecado, a mí también me sacó de mi oscuridad, porque a mí también me sacó de mis vicios, porque a mí también me sacó de una vida sin sentido, porque hoy entiendo que Dios es el amor de mi vida, porque Él le da sentido a mi vida, ¿no? Y por eso, hijo, hija, hoy entiendo que si yo obedezco a Dios, todo me va a ir bien en la vida. Y si tú obedeces a Dios, ¿qué crees? Dios te va a bendecir y todo te irá bien en la vida, porque en los mandatos dicen, en las primeras promesas de Dios dice, ¿no? Si tú honras a tu padre y a tu madre, todo te irá bien. Y por eso, hijo, hija, yo quiero lo mejor para ti y quiero que tú hagas caso de la palabra de Dios. Yo te quiero inculcar, porque yo lo he vivido a lo largo de mis, no sé, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 años que llevo en la iglesia, ¿no? Y quiero que tú aprendas qué es lo mejor para tu vida. Y dice aquí, la respuesta de Moisés no suena como la respuesta esperada para la pregunta de un niño o el cuestionamiento de un adolescente. Suena más como que está contando la historia de lo grande que ha sido Dios. Moisés no está enumerando razones prácticas, sino más bien está resaltando el hecho de que Dios es confiable. Él quiere que los hijos de los israelitas comprendan que son parte de una historia más grande en la que Dios está activamente involucrado y que Él les ha probado lo mucho que los ama desde el comienzo de los tiempos.
Moisés quería que las futuras generaciones comprendieran que estaban vinculadas de manera personal con esa historia más grande, que encajaba en un plan maestro y que estaban conectados a través de una relación con su creador. En lugar de motivar a los padres a asumir el rol de abogados, Moisés los impulsó a enfocarse en el carácter del autor de la ley. Fíjense, aquí esto es súper importante. En lugar de motivar a los padres a asumir un rol de abogados, ¿no? Moisés los lleva o los impulsa a enfocarse en el carácter del autor. ¿Quién es el autor de la ley? Dios, ¿no? Entonces Moisés lleva a que todos nos acerquemos al autor de la ley. ¿Y qué nos decía un poco más atrás? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, ¿no? Entonces, la principal manera en que nosotros podemos pelear por el corazón de los hijos es construyendo una relación que sea digna de confianza. Este es un principio de paternidad esencial y podemos verlo moldeado en la relación de Dios con los hijos de Israel. La historia del pueblo hebreo es una historia que documenta las acciones de un padre inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que siempre va a ser el mismo en su amor por sus hijos. El punto principal de cada relato es que siempre se puede confiar en Dios. Como dicen las escrituras, ¿no? ¿Qué nos ha de negar Dios si ni siquiera nos negó a su Hijo unigénito? ¿No? Entonces, imagínense, queridos hermanos y hermanas, hasta dónde Dios nos ha amado y cuánto más nos va a amar y cuánto más va a Él a pelear por nosotros como hijos. Ese es el gran ejemplo que Dios nos está dando. Cómo Dios ha peleado no solo por su pueblo que está escrito ahora sí que está registrado en las escrituras, sino cómo sigue peleando Él a través de los miles de años que han pasado desde la creación del mundo, ¿no? Desde la creación del primer hombre hasta nuestros días y cómo Dios nos sigue, ¿no? Amando y sigue peleando por nosotros. Y que justamente este es el ejemplo que Dios quiere grabar en ti, hermano, hermana, padre, madre, para que tú pelees de igual manera por el corazón de tus hijos, de tus hijas, ¿no? Y que justamente Dios libera de una manera milagrosa a los israelitas de la esclavitud y los sigue amando aun cuando ignoraron sus instrucciones. Nunca dejó de guiarlos durante toda su travesía por el desierto, nunca los rechazó a pesar de su comportamiento escéptico y rebelde. Y te has puesto a pensar, hermano, hermana, a pesar de que hoy ya somos adultos, a pesar de que hoy tú ya eres padre, ya eres madre, ¿cuántas veces has sido así con Dios? Que tu comportamiento ha sido escéptico y rebelde, o que justamente has ignorado las instrucciones de Dios, y que como hijos de Dios, a pesar de que ya somos mayores, seguimos cayendo en lo mismo, seguimos teniendo errores, y que muchas veces como padres no queremos que nuestros hijos tengan errores, no queremos que nuestros hijos sean rebeldes, no queremos que nuestros hijos nos ignoren, ¿verdad? Exigimos que nuestros hijos nos hagan caso, que obedezcan, pero la pregúntate, hermano, hermana, ¿y tú eres así? ¿Y tú tienes la bendición hoy de tener a tu padre y a tu madre vivos? ¿Eres así con tus padres? ¿Y aún eres así con Dios? Esto es un tema de verdad bien profundo, hermanos, que ojalá tú puedas analizar en tu corazón, que de verdad esto te pueda llegar a hacer entender a tu hijo y que tú veas el rol que tienes hoy como padre o como madre y cómo debes tú de pelear de una manera increíble también por el corazón de tu hijo o de tu hija, ¿no? Dice el punto
que hace eco a través del tiempo y las generaciones es que Dios siempre peleará por el corazón de la gente a quien ama. Es por esa razón que Moisés puede pararse en la intersección entre varias generaciones y decirles, pueden darle a Dios su corazón y su alma. Deberían amarlo con todas sus fuerzas porque pueden confiar en Él para siempre. La inmadurez del comportamiento de Israel se convirtió en un contraste efectivo para destacar la fidelidad de Dios, como también las acciones impredecibles y rebeldes de los hijos. Proporcionan una oportunidad para que los padres puedan demostrar un mensaje de amor consistente. Los padres necesitamos comprender la importancia de este principio mientras luchamos por el corazón de los hijos. Chap Clark es el autor de otro libro que se llama justamente El sufrimiento, que habla justamente acerca de la relación entre padres e hijos. Nos ofrece algunas percepciones fuertes acerca de crear una estructura saludable para los adolescentes. Los padres y madres necesitan ver su rol paternal como una maratón, reconociendo que el construir una relación mediante la cual los hijos pueden confiar en ellos es aún más importante que si ellos, o sea, los padres, puedan confiar en sus hijos sobre los asuntos cotidianos inmediatos. Y luego acá el autor Reggie también nos da aquí un ejemplo, dice Reggie, desearía que alguien me hubiera dicho eso cuando me convertí en padre. Aunque pueda parecer intuitivo, se requiere de intencionalidad para ser consistentes. Es irónico que algunas veces mi reacción frente a lo que veo como un acto de parte de mis hijos que ha roto la confianza puede a su vez afectar su confianza en mí. ¿No? Y esto es bien importante porque muchas veces nosotros no confiamos en nuestros hijos. Pero pregúntate, hermano, hermana, si tú has educado a tu hijo, tú, sí, tú, ¿por qué dudas de él? ¿Por qué? Y como dice que, ¿no? Es irónico. Es irónico pensar, ¿no? ¿Por qué dudo de él si yo soy el que le ha dado las bases? Entonces, ¿dudas también de ti? ¿No? Y lo cierto es que su confianza ahora sí que de los hijos hacia los padres se ve afectada ¿cuándo? ¿En qué momentos afectamos a veces a los chicos? Cuando disciplinamos, cuando estamos enojados, que podemos llegar justamente a gritar, que podemos llegar a decirles cosas hirientes o a lo mejor hasta insultarlos, ¿no? Y ya en grados más graves, a lo mejor hasta golpearlos, ¿no? Porque justamente ya estamos demasiado enojados, ya nos sacaron de quicio y eso puede llegar a ser algo bien fuerte si nosotros no lo controlamos o no nos controlamos a nosotros y primero nos calmamos y después disciplino, ¿no? Utilizo palabras que transmiten rechazo, ¿no? También eso, cuando los alejamos, los rechazamos de alguna manera o los juzgamos, ¿no? También eso puede ser rechazo, ¿no? Ignoro sus voces, o sea, prefiero o me hago el que no oigo o la que no oigo, ya, sí, ya vete por allá, ¿no? O dice, no trato de entender quiénes son realmente. A veces cuando no tenemos esa empatía con los chicos o cuando sentimos que no encajamos, ¿no? Con ellos, ni siquiera nos esforzamos a veces por entender quiénes son realmente. Más bien yo lo quiero moldear a mi manera. Y por eso a veces chocamos tanto, ¿no? Padres e hijos. Porque dices, no sé, un ejemplo a lo mejor burdo, ¿no? Un hombre quiere ser cocinero, pero el papá quiere que él sea boxeador, ¿no? Chocan. No, es que tú tienes que ser boxeador. No, papá, pero es que a mí me gusta no, tú tienes que ser, ¿no? Entonces, a veces no tratamos de entenderlos, más bien los queremos moldear a lo que yo quiero ver reflejado en mi hijo o hija.
Dice, rompo mis promesas principales. Ojo con esto, hermanos, hermanas. Cuando nosotros rompemos las promesas, los hijos empiezan a pensar que nosotros no cumplimos, ¿no? Y esto deja mucho que desear en sus corazones, los lastimamos y ellos siempre se van a quedar con muchos huecos. Y aún hoy tú pregúntate, ¿no? Tu relación con tus padres, ¿qué pasaba cuando a ti no te cumplían algo? ¿Cómo tú lo sentías? O sea, a lo mejor hasta la fecha, tal vez eso todavía sigue resonando o te sigue doliendo, ¿no? Es que mi papá nunca o mi mamá nunca cumplió esto que me prometió, ¿no? Y por último dice, toman las cosas demasiado personales. Esto también es muy importante. Cuando nosotros nos dejamos llenar, como dicen por ahí, ¿no? La bolsa de piedritas y les vamos ahí contando casi casi de ya llevas una, ¿no? Ya llevas dos, ya llevas tres, ¿no? Llevas cuatro y a la cuarta explota la bomba y ya no le reclamas lo de una cosa, le reclamas lo de dos, tres, hasta cuatro cosas, ¿no? Y muchas veces hasta en matrimonios, ¿no? No nada más con los hijos. A veces hasta en la relación de pareja puede llegar a pasar esto, ¿no? Que muchas veces vamos acumulando, acumulando, acumulando porque todo nos lo tomamos demasiado personal y entonces explota todo de la noche a la mañana y reclamamos un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí tengamos mucho cuidado, no tomamos las cosas de manera personal. Recuerden, sus hijos están creciendo, están aprendiendo y aunque sí pueden llegar a sacarlos a lo mejor de sus casillas, acuérdense, no se lo tomen personales y como dice también la escritura, ¿no? Que el enojo no les dure todo el día, vayan, órenlo, déjenselo a Dios, descarguen su corazón con Dios y al otro día renuévense y que pues Dios los ayude a olvidar y perdonar, ¿no? Esas ofensas que su hijo ya les hizo un día anterior o 2 o 3 días anteriores, o a lo mejor ya traen ustedes resentimientos ahí cargados desde hace semanas o meses. No, hermanos, eso es lo peor que ustedes pueden hacer, porque entonces en cualquier momento que su hijo o hija les pida o les diga cualquier cosita, la más mínima que a ustedes no les parezca, van a explotar, pero van a explotar porque ya traen ustedes demasiado resentimiento de cosas anteriores, porque todos se lo han tomado muy a pecho, muy personal, ¿no? Entonces, de verdad, suelten eso por completo. Y bueno, aquí justamente el autor nos dice, nos platica, ¿no? Yo tengo 4 hijos, un varón y 3 mujeres. Una de las lecciones más claras que he aprendido acerca de la familia fue con mi hija Rebeca, cuando ella estaba en 7º grado. Por ser la más pequeña, Rebeca ha aprendido algunas habilidades verbales increíbles para sobrevivir a sus hermanos mayores. Una tarde estábamos teniendo una conversación algo fuerte en su habitación. Era uno de esos momentos en que yo sonaba algo como, tú tienes 13 años y vas a hacer lo que yo te digo, y yo soy tu padre, así que solo tienes que escucharme y punto. Ahí fue cuando sucedió. Ella me disparó verbalmente de una forma tal que me agarró totalmente desprevenido y me pegó tan duro que que hasta me escuché a mí mismo suspirar. Nunca me hubiera imaginado que uno de mis hijos pudiera decirme lo que ella me dijo en ese momento. Para ser justo con ella, debo reconocer que mi hija había estado tratando de decirme algo que le estaba sucediendo, pero yo no le había prestado atención. Fue un intento desesperado de su parte para que yo finalmente la escuchara. El hecho es que me dejó en shock. No supe qué responderle. Fue tan personal que quedé extremadamente lastimado y entonces hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Me fui. Salí de la habitación, bajé las escaleras, caminé por el pasillo directamente hacia el garage, me subí al auto y salí manejando. Ya mencioné que yo estaba verdaderamente molesto y personalmente muy ofendido. Mientras manejaba, me sentía traicionado. A los 15 minutos de haber salido sonó el teléfono. Era Rebeca. Cuando atendí me dijo, papi, lo siento mucho. Tú sabes que realmente no quise decir lo que te dije. Y luego continuó. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Necesito saber
que tú crees que vale la pena pelear por nuestra relación. Fue uno de esos momentos en los que el padre se convierte en el hijo. No puedo asegurar esto porque no tengo información estadística para avalarlo, pero creo que Rebeca expresó lo que muchos adolescentes piensan en determinado momento. Ella me dejó claro que necesitaba saber que podría confiar en que yo nunca dejaría de luchar por nuestra relación. He hablado con jovencitas en edad universitaria cuyos padres han dejado de luchar por una relación con ellas a causa de haber perdido la batalla referente a sus matrimonios. He hablado con hijos que tienen relaciones tensas con sus padres porque, a causa de conflictos en la escuela secundaria, ambos se distanciaron relacionalmente. Lo que dice Reggie me llama poderosamente a la reflexión, dice Lucas. Aquí están los dos autores, ¿no? Como padres, cometemos un error drástico si dejamos de luchar por la relación con nuestros hijos, sea por culpa, sea por la revancha de quien hiciera algo que nosotros no queríamos que hiciéramos, o simplemente porque es difícil. Y claro que es difícil, como todo lo que es realmente importante. Muchas veces me ocupo tanto de moldearlos como creo que deberían ser, que me olvido de la vitalidad, de la consistencia y sobre todo de la persistencia en pelear hasta que quede clarísimo mi amor incondicional y brutal por ellos. Toma un largo tiempo hasta que un padre se da cuenta del impacto negativo que produce en sus hijos cualquier grado de fisura en ese aspecto de la relación. Pero en nuestras entrevistas personales con cientos de adolescentes y estudiantes universitarios hemos visto que las heridas más profundas muchas veces son aquellas vinculadas con el asunto de la confianza. ¿Qué tan confiables somos nosotros como padres? Es mucho más importante para su crecimiento que lo confiables que sean o no ellos como hijos. Los padres debemos pelear por el corazón de nuestros hijos determinando un estilo de vida que les pruebe que somos confiables. Esto no implica que siempre tomemos las mejores decisiones, ni que pongamos las mejores reglas, ni que demos las razones perfectas. Simplemente significa que nunca dejaremos de luchar por nuestra relación personal dentro del hogar. Los padres y los líderes necesitan estar de acuerdo en que la familia y la iglesia no solo tienen que ver con reglas. Estos deben ser lugares donde se construyen relaciones, donde cada miembro de la familia puede experimentar una calidad de amor diferente. Y aquí volvemos a la historia de Moisés. Moisés conocía un secreto sobre la obediencia. Comienza cuando realmente crees que puedes confiar en Dios. Él sabía que si la generación de líderes y padres a la cual les estaba hablando elegía amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, esto se haría evidente en su estilo personal de vida y entonces se contagiaría a sus hijos, quienes optarán por confiar en Dios. Serían confiables para la próxima generación. Ese es el tipo de relación de amor y confianza que alimenta la salud moral y emocional de nuestros hijos. Tal vez Moisés comprendió algo aún más importante, algo que nunca debemos olvidar, que nuestra capacidad de amar a nuestros hijos y a nuestra familia está de algún modo vinculado a nuestro amor por Dios. Dicho de otra forma, si quieres amar a tus hijos más allá de tu capacidad, aprende a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor de Dios es mucho más poderoso y confiable que tu amor como padre. Por lo tanto, tu habilidad, fuerza y deseo por amar a tus hijos de la forma correcta comienza con aprender a amar a Dios de la forma correcta. Y bueno, aquí, hermanos, tenemos algunas preguntas justamente de reflexión.
Estas aquí si le quieren sacar fotos, si las quieren anotar, o si después ustedes quieren ver igual la grabación, ahí están algunas preguntas para que ustedes igual, sería increíble que lo platicaran sobre todo en pareja, ¿no? Padre y, o sea, como esposos, y que puedas pensar realmente, aquí es bien profundo, hermanos, ¿no? Y volvemos a la raíz. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque como nos lo dice aquí, si tú tienes una buena relación con Dios, tienes una buena relación con tu familia. Porque si tú amas a Dios, no estás amando a tu familia con tus propias fuerzas. Estás amando con las fuerzas que Dios te da. Y eso es lo más increíble, ¿no? Entonces, pues, esta es la clase que les queremos compartir el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá les sea de mucha bendición, de mucha ayuda, de mucha reflexión. Que esto de verdad los pueda llevar a tener una relación mucho mejor, de mayor comunicación con sus hijos. Muchas gracias, Jazz. De Gracias, verdad Mike. que valoro mucho el esfuerzo que hacen y la dedicación. Quisiera que más padres pudieran estar interesados y es triste ver una participación eh, pues poca, pero algo que creo que es importante es que siempre se aprecia el trabajo de todos ustedes. Hoy el corazón lo dispones para el servicio de nosotros y te lo agradecemos mucho para poder forjar mejores relaciones con nuestros hijos, para no forzarlos, para no llevarlos pues, a prácticas fariseicas también, ¿por qué no decirlo? A instruirlos primeramente a amar a Dios, que eso es lo que debe prevalecer, y el si se bautizan o no, que es algo importante, pues es una decisión de ellos, ¿verdad? Entonces, hoy me llevo a ese aprendizaje, la última pregunta que comentas acerca de cómo está nuestra relación con Dios. Pues es retante, es profunda, y yo pienso que pues lo que pueda decir al final del día, creo que Dios sabe